Accidentalmente escuché cómo mi novia y su hermano se burlaban de mi hermana pequeña y decidí actuar. Desde que fallecieron mis padres, soy el principal apoyo de mi hermana pequeña. Tengo mucha suerte de tenerla porque ella estaba en el coche cuando mis padres tuvieron el accidente. Haría cualquier cosa por Maggie, y mi novia lo sabía, probablemente por eso, me fue difícil en averiguar lo que realmente ella sentía por mi hermana y por mí. Maggie fue la única superviviente del accidente de automóvil que costó la vida a mis padres. Era una tarde nevada, nada nuevo en nuestra ciudad, pero supongo que mi padre quería probar una ruta distinta a la que solía tomar para ir al lago. Él, junto con mi madre y mi hermana Maggie, acabaron perdiéndose y un camión que circulaba a gran velocidad los atropelló. Mi padre detuvo su auto para orientarse y consultar un mapa, era tarde ya casi oscureciendo, se le había olvidado prender las luces de emergencias. El camión no se percató, aunque tarde se dio cuenta, trató de esquivar y no pudo evitar el accidente. Salí corriendo de la universidad y me fui al hospital. Logré ver a mi hermana inconsciente, de inmediato quise comunicarme con el médico de turno, al fin luego de 40 minutos sale el doctor y me dice que solo mi hermana había sobrevivido. Estaba viva, pero había sufrido quemaduras graves en el accidente. Por supuesto, me quedé destrozado al enterarme de que mis padres habían fallecido, pero estaba decidido a cuidar de mi hermana pequeña, así que pedí una excedencia en mis estudios para asegurarme de que Maggie se recuperara de sus heridas. Fue un sacrificio que hice, felizmente para verla recuperarse. Finalmente, conseguí terminar mis estudios, e incluso adopté a Maggie para poder darle una gran vida. Asumí un papel bastante paternal, y admito que puedo ser extremadamente protector con mi hermana pequeña. Pero ha crecido hasta convertirse en una persona impresionante, a pesar de los contratiempos de sus primeros años. Tuvo sus altibajos en la escuela, pero ella los ha afrontado de frente, sorprendiéndome con su garra y tenacidad a cada paso. Además de Maggie, en los 2 últimos años he tenido otros 2 protagonistas importantes en mi vida. Conocí a Elena en una cafetería local un día después del trabajo. Se había olvidado la cartera y me ofrecía pagarle la bebida. Empezamos a hablar y, bueno, nos llevamos muy bien. Le dije que estaba cuidando de mi hermana porque mis padres habían fallecido, y ella me contó que los suyos también habían muerto hacía unos años. Las cosas se desarrollaron rápidamente entre Elena y yo, me gustaba su forma de ser y éramos compatibles en varias circunstancias. En los primeros meses nos acostumbramos el uno al otro, y vimos por conveniente dar el siguiente paso, nos dijimos te amo. Es muy rápido, lo sé, pero la quería de verdad. Era estupenda, divertida e inteligente, también era buena con Maggie. Y cuidaba de su hermano pequeño, Brandon. Presenté a Maggie con Brandon, con la esperanza de que los dos se llevaran bien. No parecían caerse muy bien, pero era cosa de darle tiempo a mi hermana, jamás juzgué al joven, era un buen tipo. Cuando Elena vino a verme un día diciendo que en su trabajo estaban despidiendo a la gente, y que más probable ella también sea despedida porque tenía un cargo menor, estuvo en lo acertado. A los pocos días también la despidieron, pero consiguió otro trabajo fácilmente, también era un puesto menor, aunque pagaba menos que el anterior, no tenía de otra que aceptar, ya que ella estaba a cargo del gasto financiero de la universidad donde estudiaba su hermano. Entonces decidí que la ayudaría aún más pagando las tasas universitarias de Brandon, porque en realidad ya lo sentía como parte de mi familia. Él quería dedicarse a la informática, como yo, así que sabía que podría encontrar un buen trabajo y ayudar a mantener a su hermana después de graduarse. Y durante el último año, las cosas han ido sobre ruedas. A Brandon le han ido muy bien los estudios, Elena y yo nunca hemos estado tan unidos. Mi hermana Maggie está deseando graduarse a finales de este año. Últimamente me he dado cuenta de que se siente insegura por su peso, y he intentado apoyarla, pero ella persiste que no se siente cómoda, pero para mí, es perfecta tal como es, y quiero que lo sepa. Pero es una batalla que lucha día a día, peor aún por los comentarios hirientes de sus compañeros y la gente mezquina. Elena también ha sido una gran fuente de consejos, ya que ella luchó con su peso durante su adolescencia. Me ha dicho cómo apoyar a Maggie y ayudarla a sentirse bien con su cuerpo. Lo único que no entiendo el por qué, la sugerencia de Elena de no limitar el acceso de mi hermana a la comida. Me pareció raro, pero cuando le dije estás haciendo que suba más de peso, y no quiero que lo sigas haciendo, Elena no volvió a mencionarlo.
Pensé que había comprendido que el peso de Maggie no era un problema, sino que su visión de sí misma tenía que ser más positiva. Vaya si me equivocaba. Hay momentos en que yo salgo a trabajar lejos, así que Elena y yo nos hemos estado llamando por video durante ese tiempo, para saber cómo se encuentra Maggie. La confianza que le tengo a Elena hace que vivan ellos tres, o sea Elena, su hermano y Maggie mi hermanita, juntos en mi casa, y me siento bien al saber que apoyan a mi hermana, justo que ahora ella pasa un mal momento por su sobrepeso. Luego de un arduo trabajo, tuve tiempo para descansar por unos días en mi casa, ya que por la eficiencia y el avance logré ahorrar muchos días de labor en la empresa donde trabajo, y ellos decidieron recompensarme con 2 días de descanso. A la mañana siguiente cuando me levanté, encontré a Brandon descansando en mi sofá. Él se sorprendió porque no pensaba encontrarme ahí, así que tuve tiempo de ponerme al día con él y saber cómo le iban los estudios. Solo atinó a decirme que todo estaba bien. Ya en la noche, Elena como de costumbre, llegó a casa y estuvimos juntos los tres. Mi hermana todavía no llegaba de sus estudios. Elena dijo voy a preparar para la cena, ya no tarda en llegar Maggie. Luego de un rato, ella y Brandon me sonrieron, sentados uno al lado del otro. Charlamos un rato y le dije que tenía que comprobar la comida que estaba preparando para mi hermana y para mí. Me levanté, dejándome un auricular puesto. Supongo que supusieron que me había quitado los dos, cuando en realidad me dejé uno, porque ni siquiera silenciaron la llamada antes de empezar a soltar algunas de las cosas más horribles que he oído en mi vida. Para ese entonces, llegó Maggie y mirándonos a todos, subió a su habitación a cambiarse. Ahora bien, sus comentarios no eran espontáneos ni iban dirigidos directamente a mí, pero no pude evitar dejar de hacer lo que estaba haciendo, cuando empezaron a despotricar de forma beligerante. Verás, aquí hace calor desde hace tiempo, y Maggie siempre usa pantalones cortos. Cuando me levanté para comprobar la comida, la llamé para que bajara y me ayudara a fregar, y pasó por delante de mi portátil, aún abierto, en pantalones cortos y camiseta. Fue entonces cuando Elena y Brandon empezaron su sarta de insultos. Dios, ¿la has visto? ¿En qué estaba pensando? Sí, lo sé, parece. Es que me da miedo. Es tan rara. Además, está fornida. Uf. ¿Por qué no la dio en adopción? Pero más me asombro cuando Elena dijo: eso es lo que yo también quiero saber. En cuanto te pague todos los estudios, lo dejo junto a su hermana. Me quedé estupefacto, por no decir otra cosa. No podía creer lo que estaba oyendo. Lo dejé todo y hablé con claridad al auricular que aún colgaba a un lado de mi cabeza. ¿En serio, cariño? Volví a la vista del portátil, con el ceño fruncido. Elena sabía que se había enredado en un lío, se puso pálida de vergüenza, y su hermano Brandon, muy fresco, se levantó y se retiró a su habitación, que por cierto, habitación que yo le di, con mucho aprecio y para que me pagara de esta manera. Elena se esforzó por decir algo. Finalmente, encontró las palabras y preguntó: ¿nos has oído? A pesar de mi rabia, respondí con calma: sí, nena. Y tengo mucha suerte de haberlo hecho. Terminé la llamada, cerré el ordenador, les pedí amablemente que por favor recogieran sus cosas y se fueran de mi casa y que sería la última vez que cruzaría palabra con ellos, porque no pienso tolerar las burlas y desprecios hacia mi hermana. Así que en ese momento salí y me fui a cenar con mi hermana. No se merecía oír lo que aquellos dos habían dicho de ella. Después de cenar, cancelé mis pagos a la universidad de Brandon. Podía buscar resolver su propia vida si quería hablar así de mi hermana. Corté toda relación con Elena. Me envió un montón de mensajes disculpándose por lo que habían dicho, pero no leí ni uno solo. Me sentía como un idiota, gastando grandes cantidades de mi sueldo, e incluso del dinero que había heredado de mis padres, en gente egoísta y parásitos como Elena y Brandon. Por suerte, la herencia de Maggie seguía intacta y tenía un prometedor camino por delante. Aún no he mirado atrás a mi ruptura, y estoy seguro de que no lo haré. Me alegro de haberlo descubierto antes de patrocinar todo el viaje de Brandon por la universidad, el mocoso inmerecido. Realmente sentía tanto amor por Elena. Pero ella logró matar ese sentimiento con tan solo unas palabras, y no me siento dolido ni traicionado, solo fue un sentimiento, en el que me entró una ira y al final se volvió en indiferencia. Exacto, indiferencia es lo que siento por Elena y no la voy a perdonar jamás.